buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este nuevo capítulo en el canal Salvemos a los Niños, aquí en Telegram, este espacio sin censura y con mucho amor en donde podemos hablar de todo. Hoy quiero presentarles a Alicia Carra y a Lucrecia Valenti. Alicia Carra es terapista ocupacional en salud mental con formación holística. Lucrecia Valenti es la doctora, es abogada civil y de familia, es mediadora también con formación holística. Juntas están en una asociación civil sin fines de lucro que se llama Somos Semillas, que ahora nos van a contar, y son creadoras de la Red Nacional de Cuidados Emocionales. Así que con esta presentación les doy la bienvenida y las recibo así. Muy bienvenidas y quiero que por favor disfruten todos de esta charla que va a ser hermosa e inspiradora. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya nos contarán. A ver, ¿quién quiere empezar a contar, a compartir con la gente? Yo te voy a agregar algo más al título de este encuentro. Sí. Nosotras hacemos cuidados emocionales prequirúrgicos y estudios invasivos pediátricos. Y después pondría unos puntitos suspensivos y agregaría y adultos, porque la metodología es casi igual. Trabajamos con muñecos y eso ayuda tanto a los niños como a los adultos. Entonces, para dar comienzo a esto, te cuento que esto es lo que hacemos junta hoy, es un trabajo que empezó hace casi 20 años en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario. Fui convocada para trabajar en el área de quirófanos, en donde tuve la suerte de que mi grupo de pares, enfermeras, y que fueron realmente mis más entrañables colaboradores en ese momento, me enseñó todo lo que yo no sabía, porque era un área de la cual tenía conocimiento, porque sí participaba de las actividades hospitalarias, pero no específicamente de lo que hacía falta en ese momento. Sí lo conocía porque había venido de una residencia en el Hospital Garrahan y había encontrado un espacio de ayuda emocional a los niños, sobre todo oncológicos, y pedí el aval de la asociación que en aquel momento sostenía este espacio en el Garrahan y lo traje al Hospital de Niños Zona Norte. Así comienza este camino de entender, comprender, ayudar y minimizar los efectos del estrés ante una cirugía a un niño y su familia. Fue un trabajo maravilloso que se hizo con la colaboración de todos los que participaban del hospital. Y pudimos conformar un equipo que con el tiempo se instaló obligatoriamente en el área quirúrgica, y todos los niños que iban a cirugía, ya sean locales que vivían en Rosario o en zonas aledañas, porque el hospital abarca todo el sur de la provincia de Santa Fe, pasaban obligatoriamente por el espacio de cuidados emocionales. En aquel momento se llamaba psicoprofilaxis quirúrgica pediátrica, y el área de anestesia, obviamente con todos los laboratorios y las derivaciones correspondientes antes de una cirugía. Estamos hablando de prácticas que van, digamos, desde una operación, digamos que es la parte extrema, ¿no?, de una situación traumática dentro de un hospital para un niño, pero arrancando de quizás simplemente una extracción de sangre. Obviamente, cuando hablamos de cuidados emocionales en estudios invasivos, hablamos de extracción de sangre, una tomografía, una ecografía, una radiografía, una cisturetrografía. El niño no tiene por qué saber cómo es ni qué le van a hacer. O sea, salvo que haya pasado por algún momento de acompañar a algún familiar y haya estado en contacto con alguna internación domiciliaria u hospitalaria en algún momento, normalmente el niño no tiene acceso a esos conocimientos y hay palabras que no le resultan significativas. Es decir, lo desconocido siempre te trae el temor. Si un adulto apenas puede
con algunas cosas, imagínate un niño, ¿verdad? Exacto, pero además yo cuando Alicia me contactó y me contó lo que hacían, se me voló la cabeza porque la verdad es que no podía creer que lo que ustedes hacen existiera y me pareció maravilloso. Y esto es una acotación, no hablamos de esto previamente, pero esto es una acotación personal que yo hago. Estamos transitando, a mi modo de ver y de acuerdo a las estadísticas, un momento en la historia de la humanidad en donde hay cada vez más niños sometidos a prácticas médicas y a enfermedades que nunca. Con lo cual, lo que ustedes hacen, del por qué pasa esto, será otro capítulo aparte. Pero digo, una vez que está esto instalado y que tenemos esto delante de nuestras narices y sabiendo que hay algo con lo que podemos ayudar a los chicos a enfrentar esta situación que los excede a ellos y que excede a los adultos, es precioso. Que en un momento dado, el Hospital de Niños Zona Norte era y fue, porque no está actualmente, el único hospital público que tenía este servicio. O sea, fue vivir una época en donde yo lo miro a la distancia y puedo dar fe de que se puede hacer. O sea, no es un imposible. Funcionó, realmente estuvo, en ese momento colaboraron todos y cuando, así como vos me cuentan, pero yo no sabía, es que en realidad todos los que nos conocen nos dicen que es un maravilloso trabajo, pero nos ha costado muchísimo darle difusión a esto, porque, a ver, tiene que trascender la organización nuestra, tenemos que llegar a mucho público, hemos hecho formaciones de profesionales para que cada uno desde su lugar pueda ayudar a un niño y su familia que está por entrar a una cirugía o un estudio invasivo. De hecho, que hace casi 6, 7 años que hacemos formaciones online y con talleres presenciales. Ofrecemos ir a los hospitales y la verdad que algunos aceptan y otros se quedan en el ofrecimiento. De hecho, yo vivo en Córdoba y en Córdoba no hay ningún servicio que tenga la atención que teníamos nosotros en la provincia de Santa Fe. No por desmerecer Córdoba, sino porque no ha trascendido todo esto que hemos estado haciendo. Inclusive Lucrecia puede hablar con mucha más soltura que yo de las leyes que hemos tratado de propulsar desde la Cámara de Diputados y que han perdido el Estado parlamentario. El Estado parlamentario. Entonces, realmente es una jugada que nos excede, por eso aprovechar al máximo este espacio que vos nos brindás me parece maravilloso. Mira, nosotras empezamos en el año 2016, y en ese momento nos entusiasmamos mucho porque tuvimos mucha acogida por parte de una abogada que hoy es presidenta del Consejo Municipal de Rosario, que fue la doctora Smook, María Eugenia Smook, que ella en cuanto conoció el proyecto lo presentó en el recinto y obtuvimos sanción en Municipalidad de Rosario. Pero como todo proyecto de ley necesita un decreto reglamentario. Una cosa es saber el derecho y otra cosa es cómo se ejerce. Claro. Cosa que jamás sucedió por cuestiones de egos, por cuestiones de pujas de entre partidos. Así que quedó en un cajón. Habíamos tenido un éxito, estábamos contentísimas. Eso nos impulsó después a ir hacia la legislatura provincial. Encontramos un diputado que también le encantó, lo presentó. Pasó el tiempo y pierde estado legislativo porque estábamos próximos a las elecciones. El tercer intento. Vamos. Pasó algo rarísimo, algo que yo como abogada te digo que es una perlita como para entrar a estudiar qué posibilidades habría de seguir el tema, pero no está en nosotras entrar en una contienda litigiosa, porque al pasar por una de las comisiones entienden que el tema está relacionado con otro proyecto que se había presentado. Entonces deciden unificarlo. Llega al final del recorrido y se sanciona, pero nunca se acompañó el texto de nuestro proyecto. Con lo cual hoy la ley existe,
y no figura ni nuestro nombre ni el texto. Yo creo que este derrotero que hemos hecho nos ha fortalecido y decir en algún momento, bien, el camino sigue siendo en autoconvocarnos para decir, caramba, hay opciones, sí, o sea. Y encima opciones que, no es que necesiten, perdón que te interrumpa, Ali, pero ni siquiera opciones que requieren de una inversión, como cada proyecto que se rechaza porque necesita de una inversión. No, acá no se necesita más que voluntad política. Partida presupuestaria. Claro. Claro. Por eso, voluntad política es lo que hace falta, no Mira, nosotros tenemos conversado lo siguiente. Hay dos formas de lograr algo. Uno es de arriba hacia abajo y la otra de abajo hacia arriba. Nosotras no hemos descuidado ninguna de las dos situaciones y creemos también fervientemente, y por eso creamos la Red Nacional, de que necesitamos crear la demanda. ¿Por qué? Porque entonces después vendrá la respuesta. Siempre la ley tarda. Primero es el hecho social, la vida es muy dinámica, va cambiando, la ciencia lleva una velocidad impresionante y la ley va detrás. La ley nunca va adelante. Sacando, a ver, algunos ejemplos muy puntuales, como te diría, la ley de mediación se impuso de arriba hacia abajo. A nadie le preguntaron, le pusieron. Pero bueno, eso es una excepción también. Y entonces lo importante es tu difusión, que nos hayas convocado, que se nos dé la palabra, para que podamos hacerle conocer a la gente qué es, decirle que a su vez ya está al servicio de ellos, porque esta red nacional une puntos que es maravilloso. Nosotros hemos formado gente en Ushuaia, desde Ushuaia hasta el norte argentino, pasando por Uruguay, toda la provincia de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Formosa. ¿Quién más, Alimia? ¿Quién más? Esas son los puntos en donde se pueden encontrar profesionales formados y si no, acompañar por el online. Si no estamos presentes, acompañamos en el online para que esta mamá o este niño, ya hablamos de niños mayores de 3 años, para poder acompañar, pero darle todos los recursos para que puedan afrontar ese día de la internación o ese día de un estudio con recursos emocionales, que no se desesperen, que no se intranquilicen y que no agreguemos un estrés que realmente podemos evitar. Y te diría que más que estrés es cuidar al niño de que no agregue un trauma a su vida, porque se puede evitar. Hay cosas que no. O sea, ante situaciones de desastre natural no podemos prever y no podemos prevenir, pero acá tenemos todas las herramientas para poder prever y poder explicarle a un niño el tiempo que haga falta para que él pueda confiar fundamentalmente en la familia, en el médico, y cuando sea adulto pueda entender de qué se trata. Hay muchísimos factores que tendríamos que hablar porque nos sobrepasaría el programa, pero a ver, una mamá en estrés porque tiene que afrontar esta situación, hay un niño y hay todo un núcleo familiar en estrés, porque todos van a estar en este momento en esa misma situación. Entonces, preguntarle a esta mamá qué entendió, en qué podemos colaborar, hablar de este diagnóstico quirúrgico, aclarando todas las palabras que haga falta. En el momento de un diagnóstico quirúrgico no hay capacidad intelectual, cognitiva, de poder asimilar diagnóstico. Justamente por eso, y acá te presento. Eso te iba a preguntar, ¿quién es ese amigo que tenés ahí atrás? Tenemos no, porque él es así. Tenemos amigos colaboradores. Estos amigos, él es Felipe. Sí. Ella es Isabela, espérate, porque. Sí. Ella es Isabela. Sí. Bueno. ¿Qué hacen Felipe e Isabela? Isabela son muñecos preparados específicamente para hablar de cirugías. Entonces, tenemos una metodología propia. Faltaría quizás que Lucrecia explicara un poco más por qué pensamos que esto es el consentimiento informado. ¿Querés
querés explicar esto y después pasamos a toda la parte de a la anatomía de los chicos, como decimos nosotros. Qué importante hablar del consentimiento informado, Lucrecia. Por favor, explicarle a la gente de qué se trata. Voy a tratar de hacer un resumen muy sencillo, como si estuviera explicando eso a mi hija. Sí. Hay un conjunto de leyes, que no es una, son varias, que arrancan con tratados internacionales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue recepcionada en Argentina en 1990. Estamos en el 90. Han pasado ya muchos, muchos años. Lo fundamental es que reconocen al niño su derecho a participar en todo asunto que le sea de interés, su derecho a la información y a expresar su opinión. Entonces, tratándose de su propio cuerpo, de su enfermedad, necesitamos cumplir con el mandato legal. O sea, su derecho a participar, tiene que participar. Pero, entonces, su opinión es determinante, es omnímoda, no lo es, participa hasta cuándo, cómo. Entonces, nuestro protocolo lo que hace es encontrarle el cómo a la ley, y en base a lo que la misma ley dice. La ley establece categorías de edades de 0 a 13, de 13 a 16 y de 16 en adelante. Entonces, cada edad tiene su característica legal. ¿Quién crea el vínculo con el médico a través de la firma de consentimiento informado? Partimos de la base que en todo el texto legal surge que el consentimiento informado no es un papel que se firma, y eso hay que entenderlo, es un proceso. Porque cuando la ley dice que el consentimiento debe estar expresado en forma clara y concisa, lo que está diciendo es que hay que explicarle a la persona para que ésta pueda comprender y a partir de su comprensión tomar una decisión en base a la libre autodeterminación de dar una autorización o no para un tratamiento o una cuestión quirúrgica. Dar el consentimiento, dar nuestra autorización, es lo que se plasma en el papel. Pero no es el papel que te hacen firmar en el escritorio cuando vas a entrar a hacer Yo me estuve haciendo un estudio médico ayer y paradita ahí en el escritorio junto con la orden médica te hacen firmar acá que fuiste debidamente informada. No es así, y menos en un niño. Entonces nosotros lo que hemos logrado es encontrar el equilibrio entre la participación del niño con las características del niño para acompañarlo emocionalmente, pero a su vez el eslabón que lo une al cumplimiento más, no digo estricto, sino más amoroso de la ley. Porque la ley se puede imponer a palos o se puede co-construir. Claro. Y en este caso co-construimos con consentimiento que le decimos nosotros. O sea, no es un consentimiento informado, sino es un consentimiento informado. No solo lo dejamos participar, sino que abordamos su miedo, su temor, en una entrevista, en un encuentro muy, muy cálido, muy ameno, muy amigable, donde se puede expresar. Y entonces, en base a la información clara y precisa que nos pide la ley, permitirle que pueda manejar. No se va a eliminar el miedo y el estrés, sabemos que eso es un imposible porque somos seres sintientes, pero por lo menos acompañarlo. Y entonces, que esta autorización, que él dé su asentimiento. El niño puede ser forzado a poner el brazo, como me pasó a mí con mi bebé, que entre 4 tuvimos que sostenerla para poder ponerle, no sé si, no me acuerdo si fue un antibiótico, no sé qué, pues estaba complicada. Y otra cosa es que el niño comprenda y te extienda el bracito. Claro. Entendiendo que la anestesia es amarga, es fea, pero es necesaria, conociendo qué circuito va a caminar, en qué lugar va a estar. Toda la información que se le puede proveer forma parte del consentimiento informado. Hacerlos parte, ¿no? Hacerlos parte. Porque que sean niños no quiere decir que tengan que ir a ciegas a poner su cuerpo en cualquier circunstancia, digamos. Si de eso se trata específicamente. Claro. Una de las banderas que tenemos es no le mientan al niño. Claro, claro. Para el niño, que la mamá le diga, te voy a operar, no tiene sentido, no significa nada la palabra operar. Por eso en las formaciones trabajamos con estos conceptos. ¿Qué significa para el niño? O sea, ¿qué significa para el niño? Te voy a poner un suero. No tiene relación. Para un chico que le digas que le vas a poner un suero o que le vas a sacar sangre es lo mismo que le diga que lo vas a abrir con un bisturí de pie a cabeza. Nada, y tampoco, porque si no tiene concepto mental todavía porque nunca atravesó por ahí, nunca pasó por ahí. Si no lo vio
de alguien internado o lo escuchó, no sabe, va a repetir. Yo tuve niños que se operaban un viernes, yo los veía un lunes, y ante la pregunta de a qué venís al hospital, era tomar café con leche, sin saber que 3 o 4 días después iba a estar en una camita, con una anestesia, que su mamá podía o no estar llorando y muy estresada, y encontrarse con todo ese mundo, caramba, si esto se puede evitar, ¿no? O sea, de esto, así como el tomar café con leche, o que vengo a que nosotros tenemos un audio que hacemos escuchar en las formaciones, en donde un niño dice, tengo mucho miedo, y a la pregunta de a qué venís, vengo porque no escucho. ¿Y qué es esto de que no escuchas? Y no escucho porque mamá me dice que no escucho, y en realidad se iba a operar de una hernia, pero él creía que lo iban a operar de los oídos porque la mamá le repetía permanentemente que no escuchaba. No escuchaba porque no quería, no hacía caso. Entonces le decía, no me escuchás, préstame atención, no me escuchás. La conclusión del niño es, me llevan al hospital porque no escucho. Claro. Y la realidad es que lo operaban de una hernia y fue todo un trabajo que hay que hacer con esta mamá y con el niño, ¿no? Para explicarle qué es estar internado, qué es que te pongan un suero, qué es que te den una anestesia, qué significa entrar a un quirófano, por qué tiene que saber un niño lo que es un quirófano. Bueno, una de las tantas formas de hacerle conocer al niño todo este proceso es que luego de la entrevista y del trabajo previo con los muñecos, se iba a conocer la habitación donde iban a estar, dejaba en enfermería los juguetes con que lo iban a recibir el día de la internación y con lo que le iba a gustar jugar cuando despertara, para amenizar el tiempo o el prequirúrgico o el posquirúrgico, conocer a la enfermera que lo iba a recibir con su nombre. Y entrábamos a quirófano. En un momento tuvimos un autito que se abrían las puertas que habían sido pintadas con un camino espacial, porque eso también lo habíamos hecho. Se pintó el quirófano con un camino espacial y el autito era para ver las estrellas, los planetas, llegar al quirófano desde otro lugar y ser recibido por el anestesista, por el médico, por el personal de enfermería, que realmente fue maravilloso y colaboró en todo. Ahí quiero preguntarte eso, perdón que te interrumpa. Quiero preguntarte, ¿cuál es el nivel de aceptación de todas las personas que participan en este circuito, que no son ustedes, ¿no? Obviamente, digo, en el circuito en el que ustedes, en el ámbito en el que ustedes se mueven. Arranquemos desde los propios niños, los padres o la familia de ese niño. Las enfermeras, los médicos, los especialistas, los anestesistas, que es un rubro bastante complejo porque hay mucho ego. Entonces, ¿qué pasa cuando viene alguien de afuera? Hay mucho ego y hay muchas creencias que sustentan cada disciplina. Y no es fácil ponerlas a todos en común. Te podría hablar mucho tiempo de esto. Sí. Pero en realidad, el autito cuando llegó, era para niños de un rango determinado de edad. Entonces, primero preguntarlo si quería subirse al autito para ir a donde el médico lo iba a curar. Si quería. La familia por lo general aceptaba y el autito tenía una serie de luces, músicas y demás que ayudaban y acompañaban. Pero entraba yo y entraban todos los que estaban estudiando o estaban formándose para hacer la práctica con nosotros. De hecho, que nosotros hemos llegado a acompañar al quirófano, acompañar hasta dentro del quirófano. O sea, eso requirió que el cirujano también entendiera la importancia que tenía, que no fue fácil al principio, pero el autito fue idea de una de las cirujanas. Entonces, hay algunos movimientos interesantes dentro de esto, porque la puerta del quirófano, cuando se cierra, no deja entrar a nadie. Y lo que queríamos hacer era abrir para poder entrar y confiar en qué es lo que pasaba ahí adentro. Y realmente pudimos hacerlo.
Qué maravilla. Hoy están cerradas de nuevo, te cuento, ¿eh? O sea, en el momento del 2020 hubo un cambio nuevamente y bueno, todo lo que se hizo no existe más. Existe desde otro lugar, pero ya no es esto. Entonces, bueno, hasta hoy. Mira, lo interesante del proceso que vivió Ali, vos decís el grado de aceptación. Tuvo la suerte de que la directora del hospital lo entendió y lo facilitó mediante una resolución interna del hospital, que es la que lo introduce dentro del circuito prequirúrgico obligatorio. Semejante reconocimiento yo creo que solamente depende de las autoridades que en este momento están a cargo de los efectores de salud. El tema es que por ahí puede haber alguna reticencia de enfermería o de especialistas o de quien fuere, pero si los que en este momento son los que organizan, lo pueden plantear, digamos que los demás se van a ir aviniendo porque no van a ir en contra del sistema. Bueno, esto es un llamado al Ministerio de Salud. Vamos la corta. Este es un llamado al Ministerio de Salud, al doctor Lugones, que escuche esta charla y que la implemente, ¿no? Porque hay mucho, hemos escrito mucho, tenemos un premio ganado iberoamericano en prácticas de salud, el primer premio, con conclusiones que hacen a que haya leyes que proporcionen las mejoras de salud tanto en efectores privados, provinciales, nacionales, que esto realmente se aplique. Sigo el relato, o sea, enfermería quizás fue y es la disciplina más humana que estaba en contacto y que colaboró desde el día cero. Claro. Porque son los que están en contacto con estas mamás y con estos niños, y una de las cosas que se vio que resultaron efectivas es que había muchísima menos demanda por parte de los padres. O sea, al conocer para qué un niño debe mantener un suero o una vía puesta, se hace totalmente distinta la demanda hacia enfermería. Entonces, jugar esto en el consultorio con Felipe cambió un poco la historia. Que los niños pudieran dejar juguetes en enfermería y que la enfermera sea quien se los dé tempranito a la internación, cambió la historia. O sea... Claro, los niños no van a una cárcel, ¿no? Porque los chicos van a un hospital y sienten que es como un calabozo, ¿no? Como una cosa tan desconocida, tan hermética, tan rigurosa, tan estricta, tan con todas sus reglas que no se pueden modificar. Obviamente. Mirá, los olores, los colores, los sonidos. Sí. Lo que sí iba a la casa de los niños luego de la consulta es una bolsita. Sí. Es una bolsita y en esta bolsa había todos los elementos necesarios para que este niño en su casa pudiera continuar hablando de la cirugía y de lo que iba a pasar, porque él había hecho todo el recorrido institucional. Entonces, esto lo llevaba a casa, podía jugar y trabajar con papá para ponerle un suero, o sea, iba un suero que ya sabía de qué se trataba, iba un muñequito para vestir y desvestir, no solamente a casa, sino al jardín, a la escuela, explicarle a los compañeros por qué va a faltar 2 o 3 días, o más tiempo también, avisar a la escuela hospitalaria si iba a necesitar ayuda escolar durante esos días. O sea, poner esto dentro del sistema familiar y poder hablarlo, porque lo que asusta es que ¿cómo le explico a mi hijo que va a estar internado? ¿Cómo le explico qué es lo que le van a hacer? Bueno, Felipe e Isabela se encargan de eso. Llevar una vía para poder conectarla al suero y jugar durante un día y ponerle una vía a papá, al hermano, a la hermanita. Tenían una revista que se llama Vení que te cuento, en donde estaban los nombres de todas las personas que hacían este espacio, el nombre del director, el nombre del cirujano,
y cómo iban a armar el bolso, qué iba a hacer mamá, cómo iba a estar vestido, para qué me tengo que sacar la ropa. Bueno, todas las pautas de trabajo para que el niño tuviera la mayor información de calidad y pudiera confiar en este sistema de salud que le estamos, que no solamente le estamos proponiendo. Que no solamente es la previa, que es donde realmente está apuntado el cañón más grande, ¿no? La previa para poder llegar a esa instancia de la operación o del estudio invasivo. Pero, por ejemplo, en el caso de una operación, el postoperatorio cuenta tanto como la previa a la operación, porque lleva sus cuidados, porque tiene que igual ir al control con el médico, digamos, tiene que seguir en contacto con esta cuestión médica. Y, o sea, no se termina solamente el día de la operación o el día que le dan el alta en el hospital. El día de la cirugía, o sea, tenemos muchos recursos para trabajar el pre, pero también tenemos un montón de recursos para trabajar el post. O sea, dibujos, cuentos, cuidados, qué hacer, cómo hacer y para qué es lo que hay que hacer. Entonces, toda esta información la recibía un niño con su familia el día de la consulta. No, esto no puede estar siendo relatado en un verbo pasado. Bueno. Esto tiene que cambiar, vamos a hacer una gran campaña porque esto tiene que volver. Esto tiene que estar en todos los hospitales y clínicas del país, no solamente en una provincia, circunscripto a una provincia, 2 provincias. No, esto tiene que ser nacional. Esto es de vital importancia para los niños. Mira, cuando a mí me preguntan o me preguntaban, ¿hay estadísticas? Pues sabes que me generaba muchísimo malestar la pregunta. Claro. Porque le digo, tengo que comprobar, realmente tengo que comprobar que tratar amorosamente a un niño, explicarle, abrazarlo, conocer técnicas de relajación, ¿tengo que dar cuentas estadísticamente de esto? Esto es un sentido común que hace cualquier mami en su casa de hago upa, acuno, te hago mimo, te relajo, te toco la cabeza. Bueno, para el que necesita una estadística podemos hablar, por ejemplo, de este experimento que se hizo, ahora lo voy a querer recordar y no me voy a acordar de los nombres, pero el experimento que hizo un médico hace muchos años cuando se dio cuenta que en una neo los bebés que no eran abrazados por la enfermera se morían. Y cuando la enfermera los empezaba a abrazar y las enfermeras los tomaban a UPA, los tenían a UPA, los abrazaban, la mortandad bajaba, descendía de una manera increíble y muchos niños, muchísimos sobrevivían. Entonces, el que necesita una estadística puede mirar ese estudio que se hizo y trasladarlo al trabajo que ustedes hacen, que es exactamente lo mismo, abrazar desde la palabra, de la compañía. No obstante, nosotras tenemos algunos valores tomados, por ejemplo, de la cantidad X de niños trabajados con la entrevista o sin la entrevista, menor tiempo de recuperación. O sea, son indicativos que por ahí no tienen peso, cantidad y medida, sea de neurotransmisores o números de lo que sea. Pero sí no son indicativos de que hay menor demanda para la enfermería, que se transita sin tantas complicaciones postquirúrgicas y una más rápida y más pronta recuperación. Eso quería preguntarles, porque yo entiendo que todo ese trabajo previo que ustedes hacen sí o sí recae en una recuperación mucho más rápida. Y se ve y se puede anotar. O sea, de 100 casos, suponte 40, 50, 60, 70. Eso se puede hacer. Sí. Lo que no se podría hacer jamás es un estudio a lo mejor a mayor profundidad neurocientífica de ver cuánta serotonina o cuánta dopamina o cuánto cortisol tiene en sangre, pues sería pinchar al bebé o pinchar a la criatura que estamos tratando con guantes de seda, o sea, no tiene sentido. Bueno, yo les cuento que tuve muy malas experiencias médicas y también dentro del quirófano. Y la anteúltima vez que entré al quirófano, entré varias veces a un quirófano, lamentablemente, tuve un ataque de pánico adentro del quirófano, recordando las experiencias espantosas que yo había tenido previamente en el quirófano. Entonces entiendo y les juro que me pongo en la piel de todos esos chicos que entran a un quirófano porque yo como adulta viví un ataque de pánico
por las malas experiencias que había tenido, y la verdad es que es espantoso, la indefensión que siente uno. Dentro de las preguntas que yo hago con un niño, también hay una serie de preguntas que hago con una mamá, porque una mamá con un ataque de pánico, al momento que le saquen su niño para llevarlo al quirófano, que no entiende, o sea, el estrés que conlleva todo eso no permite que vos escuches lo que puede decir el médico. O sea, y se da por sentado que la mamá no entendió, no escuchó, no prestó atención, pero mamá, yo te lo dije, no hay capacidad. Es que una persona en shock no puede escuchar nada. No se puede, claro. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de explorar todo esto con un familiar o con una mamá o quien va a estar a cargo, nosotros decimos con el referente a cargo, sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿Qué relación tiene el papá y la mamá en ese momento? También sostener esto. Pero en niños mayores, esto que vos estás relatando, esto se puede trabajar con anterioridad para que no aparezca el ataque de pánico en ese momento. O sea, hay mucho para hacer. Muchísimo. No solamente con la entrevista, pero uno lo puede ir anticipando. Uno tiene con quien hablar para poder decir, bien, tengo recursos para ayudarte en ese momento. Puedo hacer algo por vos para que no entres en pánico en ese momento. Hay mucho para hacer. Porque el hecho de que un chico o un adulto, de que esa personita sepa que hay alguien que está entendiendo y que lo va a acompañar, que lo va a acompañar fundamentalmente. Que está entendiendo que tiene miedo, que siempre se despiertan de la anestesia y están pidiendo los juguetes que habían traído, que le habían prometido. Claro. ¿Y dónde está? Y ahora me siento y puedo jugar y ya sabe que va a jugar durante todo el día y se va a ir al día siguiente, pero tiene la capacidad anticipatoria de poder pensar de todo lo que estuvimos hablando. Sí. Bueno, te cuento del Feli. A ver, Felipe, ¿qué tienes? Tiene varias cuestiones. Aparte de ser un niño pelirrojo, tiene, no sé si se ven, vos me dirás, tiene ojitos estrábicos, porque Felipe va a ir a una cirugía oftalmológica. Tiene orificios en la nariz para tener bigoteras. Tiene una boca con amígdalas para tocar, palpar, sentir y poder explicar para qué sirven las amígdalas y una eventual cirugía de amígdalas. Y acá, que no se va a ver, pero está debajo de tiene un dientito para ir al odontólogo, y debajo de la lengua tiene, no sé si van a ver, pero acá tiene un tubito para hablar de las endoscopías altas. Ese tubito conecta con el estómago, obviamente. Y antes que nada, está vestido, está vestidito para ir a cirugía, y hablaremos para qué tiene una bata, y explicaremos para qué un niño debe sacarse la ropa de calle y ponerse una bata. Claro. No tiene tampoco por qué saberlo. Claro, exacto. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa ponerse una bata y para qué? Sí. ¿Qué Felipe tiene? Además, a ver si puedo mostrarte. Igual después vamos a compartir fotos, quiero decirle a la gente, pero está buenísimo que vos lo muestres ahora. A ver, tiene un pecho con corazón y pulmón, porque justamente el que apareciera corazón en Felipe es porque empezamos a trabajar con la Asociación de Cardiopatías Congénitas y nos hacía falta explicar cuál es la marca o cicatriz que queda en el cuerpo de un niño luego de una cirugía cardiológica. Mira qué maravilla. Entonces, después tiene una pancita que se abre, y acá vamos a estar complicada para que yo te muestre el video, pero tiene los intestinos, que vamos a explicar cómo se produce una hernia y qué es lo que va a hacer el médico en el caso de tener una hernia umbilical
o una hernia epigástrica. Entonces vamos a hablar de las paredes del intestino. El apéndice, ¿no? Tantos chicos que operan de También, apéndice. pero eso por lo general llega con urgencias. Entonces, en las urgencias podemos llegar hasta ahí. Claro, claro. Pero sí podemos explicar a posterior qué fue lo que pasó. Claro. Entonces tiene intestinos para hablar de estas paredes que no tienen suficiente fuerza para contenerlos. Hay acá la posibilidad de sostener y explicar, a ver, por qué sobresale una parte del intestino y si hace falta poner alguna bolsita para recolectar desechos. Y no vamos a hablar con nombres complicados, para recolectar desechos en caso de que hiciera falta. Sí, sí. Está, obviamente que Felipe, como buen niño, tiene pene, con la posibilidad de correrle la piel para liberar esta puntita y hablar de esta cirugía. Claro. O sea, la idea es no agregarles nombres complejos, sino para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Exacto. También está actuado porque por ahí podemos poner un catéter, si es que falta. Tiene testículos. Tiene testículos para hablar de para qué los testículos, que te lo voy a mostrar, para qué los testículos están conectados a través de un canal o de un cordón, que es el cordón espermático, y para qué están dentro de las bolsitas escrotales. Claro. ¿Qué función cumple una bolsa escrotal? Y tiene un agujerito anal que es para hacer una endoscopía baja. Bueno, todo esto es mucho más lindo verlo en persona. pobre sostenerlo así. Y Felipe, Felipe tiene movilidad y va contando, abraza, acaricia. Nos hablamos. Nos hablamos ahí, ¿ves? ¡Qué lindo, Felipe! Y Felipe convoca al niño para poder conversar. Él es Felipe. Bueno, y la niña... ahí se convocan dos cosas importantes. Primero, la imagen, y después el hecho de estar con un par. Porque en la imaginación del niño, Felipe tiene vida. Felipe no es un muñeco seco, entonces es un amigo, es un par que le explica. Y eso brinda una mayor confianza en la criatura. Es más, al momento de la internación, muchos han pedido de que Felipe estuviera en la habitación. Eso a veces resulta un poco complejo, pero en algunas oportunidades se han ido con fotos y todo porque Felipe los iba a visitar. Y hay algo que me olvidé de decirte, pero que es fundamental, que han colaborado no solo todas estas disciplinas que se estudian en la universidad y trabajan con la salud. Yo he tenido un encuentro maravilloso con los payasos de hospital. Con una formación sublime, que estaban en el momento que hacía falta. Y yo creo que pude vivenciar la sumatoria de voluntades de todas las disciplinas y juntarnos todos para hablar de la salud de un niño, que es el adulto del futuro. O sea, si queremos un niño sano, mentalmente sano, colaboremos todos desde donde sabemos que podemos ayudar. Mira, desde el punto de vista legal, se habla del interés superior del niño. Y estas dos palabras, interés superior, suenan como chino básico, pero lo que quiere decir es la integralidad, es decir, que todos los derechos inalienables del niño como sujeto de derecho tengan una evolución dentro de lo que se puede pareja. Entonces, puede estar muy alimentado, pero no tener educación, o ir a la escuela y estar mal alimentado, no tener recreación, no tener salud, tener una y no la otra. El interés superior es que al niño se le cubra integralmente con todos sus derechos, digamos. Entonces,
el tema de trabajar con los payasos, con los enfermeros, con los maestros hospitalarios, con los maestros hospitalarios, es un intento también, digamos, de poner a servicio del niño todo que funcione como su interés superior. Porque hay que humanizarlos a los niños. Parece que por default los niños son seres humanos, ¿no? Parece. Pero en la práctica diaria los niños no son humanizados, son tratados como... No son humanizados, María, y nadie le habla a los niños. No. O sea, es como que reflexionen. ¿Hay algún... o sea, el pediatra sí, quizás el que esté más en contacto, pero fuera de estas ramas donde se atienden los niños pequeños, un cirujano jamás le va a hablar al niño. Claro, ¿no? Le va a dar todas las indicaciones a la mamá. El niño se va a quedar escuchando, no va a entender nada, pero va a ver el estrés de su mamá. Y desde ahí, además, todas las especialidades. Es como que nos olvidamos que hay otro sintiente ahí en el medio. Claro, por eso te digo, no se humaniza la existencia del niño. No, y nadie se le ocurre hablarle. Claro, por eso. Mira, yo te voy a comentar algo que a mí me pareció fascinante y es un proceso que se viene dando de hará 4 o 5 años en adelante. Algún que otro juez de familia, dentro de la sentencia, le dedica un párrafo al niño, con lenguaje claro. Una de las que yo tengo guardadas, que me parece una genialidad, creo que es una jueza, mujer, le dice, ¿te acordás que estuvimos hablando de esto y esto y esto? Bueno, me parece que lo mejor para vos sería papá, y así les dejo las indicaciones a tus papás. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Claro, pero estamos hablando de, 1, 2, pero en definitiva... pero se tienen que saber, porque eso tiene que semillas. Claro. Somos semillas. Claro. Vamos plantando cada uno en su lugar de trabajo un pequeño progresito que el día de mañana va a ser el gran progreso de todo, ¿no? Exactamente, no, impresionante. Bueno, ella es Isabela, está conformada exactamente igual que el Felipe, pero... ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tiene con Felipe? Isabela nace específicamente después de una experiencia vivida con un papá que debía hacerse un estudio invasivo con su hijita y se negaba sistemáticamente a hacerlo. Y la nefróloga, que era en su momento el que derivó este paciente, ya venían con varios años sosteniendo antibióticos. La niña tenía la edad suficiente como para hacer este estudio, y ante la negación del papá, esto iba a pasar a asuntos legales del hospital. Y antes de que esto realmente llegara a ese extremo, decidió que yo lo entrevistara y ver qué era lo que podíamos hacer, porque realmente quería saber cómo era su funcionamiento de riñones y no podía seguir dándole antibióticos. Tenía miedo, ¿no? Un papá que tenía miedo. El papá estaba negado a hacer el estudio. Fue todo un tiempo de conversar con él, te lo voy a resumir, justamente por eso nace esta muñeca. Este papá estaba convencido que el estudio a su hija se lo iban a hacer vía vaginal. Entonces, nadie se había sentado a escuchar qué era lo que pensaba este papá. Solamente nos tomábamos esta reticencia a que no se puede. Este papá no quería que estuviera un hombre presente en ese estudio. Estaba convencido que era vía vaginal. Hablamos de los orificios que tienen las mujeres, aparte de las orejas, la nariz, la boca. Se desayunó con que había otro orificio por donde hacemos pis. Le mostré cómo pude, a través de imágenes y de muñecas que yo construía en ese momento con desechos de otros muñecos, cómo era una sonda
de hecho que esta viene con una sonda, Ujú. y hacerle ver que esta sonda no pincha, no lastima, que lleva un anestésico. Fuimos a conocer el aparato en donde se acuestan los niños, que yo te dejé fotos para que Sí. después las puedas pasar. Se acuestan, se les saca la ropa interior. Bueno, pudimos hablar de todo esto y este papá era hijo de una violación. Claro, ahí está. Entonces, ¿de qué estamos hablando si no escuchamos al otro? Exacto. Entonces, él no quería que su hija pasara por ninguna de estas situaciones que él creía que eran como. Caramba. Bueno, ¿qué te dije? Que ese papá tenía miedo. Había un miedo intrínseco en ese ser humano que nadie escuchaba, nadie indagó, nadie preguntó, ¿por qué no querés hacerle esto a tu hija? De hecho, que el estudio se hizo con la mamá presente y una técnica mujer. Mira, Y él afuera. tan sencillo como eso. Nada más. Eso era todo. Claro. Por eso te digo, el tiempo de escucha no existe. No. El tiempo de la atención es rápida y atento a que a todos los que a todo lo rápido, a lo emergente, a la prisa. Caramba, esto requiere su tiempo, eso sí. Sí. Entonces, Isabela tiene para explicar por qué sacamos la ropa, por qué se bajan, por qué hay que quitar la bombacha. Y ahí, bueno, también Lucrecia habla en las formaciones de lo que significa el respeto, el pudor y la vergüenza y cómo sostenerlo y trabajarlo con un niña o niño. Obviamente que Isabela también tiene esta pancita, pero fundamentalmente tiene riñones y vejiga para hacer la exploración con 3 agujeritos. Sí. Acá abajo. Que están preparados para que entre la sonda y se vea cómo recorre la vejiga y llega hasta los riñones. O sea, ella está preparada exclusivamente, te diría que para este estudio invasivo que se hace con niños muy pequeños y con el total desconocimiento de los padres de qué es lo que quiere buscar y para qué lo está pidiendo su médica, en este caso su médica nefróloga. Mirá vos cómo estuvieron a punto de judicializar un caso en donde un padre estaba haciendo desde su conocimiento, pero también desde su limitación emocional, ¿Seguro? Algo en lo que él creía que la estaba preservando y cuidando a su hija. Y sin embargo, el mucho para contar, que él la estaba lastimando, porque no estaba accediendo a hacer un estudio. Y nadie entendió que ese papá la estaba cuidando a su modo y con la poca información que él tenía. A ver, tengo varias anécdotas de esta. Esta te la cuento porque da lugar a una muñeca en donde busco justamente que tenga todo este interior tan particular para poder explicar cómo los líquidos llegan a los riñones y cómo los excretamos. Pero nosotros damos por sentado que todas las personas saben cómo es la anatomía femenina y la verdad que no. A eso se podrían ocupar en la ESI, ¿no? En las escuelas, en vez de meterles cosas raras en la cabeza a los chicos, podrían sería hacer una alternativa. Estas clases así, ¿no? De anatomía. Sí, estos muñecos podrían trabajar tranquilamente en educación sexual. En las escuelas, ¿no? Hablar de cosas realmente importantes, cómo funciona el cuerpo humano, digamos. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero quiero que en poquitos minutos recuerden a la gente dónde las pueden encontrar. Igualmente yo después los voy a poner en el Zócalo, si tienen una página web, un mail, un teléfono, lo que sea. Ustedes dan capacitación a todo personal. O sea, ¿tiene que ser profesional o la capacitación también es para familias, por ejemplo, para docentes? En este momento, después de un tiempo, hemos comprendido que esto no es una rama exclusiva de una disciplina. Por eso lo llamamos cuidados emocionales prequirúrgicos y estudios invasivos pediátricos. Cualquiera que esté en contacto con niños, que trabaje en instituciones de salud, o que haga educativas también, porque docentes. Una jardinera, obvio. No solamente que sean institucionales hospitalarios, sino que estén a cargo de niños, claro. y sientan
sientan esta vocación de poder explicarle a un niño qué es lo que va a pasar en una internación o en una cirugía. Obviamente que si nosotras somos 3, tenemos una compañera que es instrumentadora quirúrgica y dentro de la capacitación se explican todas las cirugías programadas, el pre y el post, o sea, en poder entenderlas nosotros para poder explicarlas. Con cirugías programadas y después hay cirugías de mayor complejidad que también las vemos, pero deben estar pensadas, debe estar formada la persona que se dedique a esto. Perfecto. Tenemos un Instagram que es psicoprofilaxis infantil, cuidados emocionales prequirúrgicos pediátricos, y después pondrás vos cómo encontrarnos. Con que nos escriban ahí es más que suficiente, porque ahí si hay un niño para atenderlo derivamos a la red. Perfecto. Y a su vez aclararte que todas nuestras personas que han sido capacitadas retrabajamos internamente todas las consultas. Es una forma de seguir aprendiendo entre todas y brindando entre todas nuestros recursos y nuestras visiones del tema para enriquecernos siempre. Esto es súper importante, no es que simplemente hacen un curso con ustedes y después cada uno por su lado. Tienen un grupito que sea un grupo de WhatsApp o algo así. Es un grupo de WhatsApp, es una red en donde si van surgiendo dificultades vamos sosteniendo. Claro, es una red, es un trapecio con red. ¡Qué hermoso! Yo no les puedo explicar, bueno, el que me conoce se va a dar cuenta porque mi cara no miente, pero la felicidad que tengo de haber hablado con ustedes, de saber, de conocer lo que ustedes hacen, me parece hermoso. Me emociono porque creo que hay muchos chicos que necesitan lo que ustedes hacen. Así que invitemos a todo el mundo a ser parte de este aprendizaje de cuidados emocionales que ustedes llevan con tanto amor adelante. Que cada persona que tenga contacto con un niño haga este curso, investigue, averigüe. No sé, si no puede por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, hacer el curso, que por lo menos sepa que hay un camino que se hace en este sentido y que aún dentro de su ignorancia lo puede hacer simplemente dándole ese espacio a ese niño que tiene al lado para contenerlo, para abrazarlo, para escucharlo. Que sean abuelos que tengan que estén ociosos y tengan ganas de formarse y colaboren. Adultos, lo que llamamos ahora adultos preventores. Todo aquel que quiera estar en una actividad que implique dar algo a alguien y tener un valor social está convocado. Bueno, acá está hecha la invitación. Están todos los argentinos y todos los seres humanos que habitan por fuera de la frontera del país para que se sumen a este trabajo hermoso que hacen. Las felicito. De verdad que fue una sorpresa para mí, y eso que investigo mucho específicamente sobre el tema de los niños y nunca había escuchado esto, así que mi alegría es enorme. Las felicito, cuenten con este espacio para lo que necesiten, y acá queda hecha la invitación para todos los que están escuchando, y por sobre todo a los políticos, a los que están de turno y a los que vendrán, no importa el color político que tengan. Esto es algo que trasciende. Abran las puertas del corazón, al margen de las banderas políticas. Exactamente. Abran el corazón. Una cosa quiero agregarte. Esto no está flotando en el aire. La existencia de la red implica que, si bien no hemos logrado todavía que el ámbito público disponga de políticas públicas de aplicación, sí está funcionando en el ámbito privado. Ya existen varios centros de personas que han sido capacitadas que por lo pronto brindan este servicio en forma privada. Así que somos más que antes, y falta menos que antes. Claro que sí, brindo por eso. Vamos por más. Esto no va a quedar acá, vamos por más. Ahí está Felipe. Felipe, gracias, Felipe. Perdón, no estoy a la altura de las circunstancias. Gracias, Felipe. Muchas gracias a todos. Que tengan todos un feliz día, una feliz semana y una feliz vida. Abramos el corazón para entender a los niños y entender qué es lo que están necesitando. Muchas gracias. Gracias.
no nos olvidemos que nosotros también tenemos un niño en el corazón. Así es. El manejar las emociones, el liberarlas y el aprendernos nos da felicidad y humanidad a todos. Muchísimas gracias, Lucrecia, muchísimas gracias, Alicia, y muchas gracias, Felipe. Un beso para todos y no nos olvidemos que acá estamos, salvando a los niños a través de los adultos también. Así que gracias a todos por estar ahí. Gracias a vos, gracias por convocarnos. Gracias. Un placer.